Ingeniero, muy buenos días. Mi nombre es Nayflor Guaranjayaranga. En esta oportunidad mi persona ha hecho una investigación dentro de un expediente técnico que se ha encontrado normas transgredidas, incongruencias de memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto, entre otros. Bueno, el punto de estudio es del expediente técnico de la construcción de puente carrozable Huarcaya-Chuschi de la carretera de integración anillo vial Chuschi-Sarwa, Huancasanco sobre el río Pampas. Bueno, la primera observación encontrada es en la memoria descriptiva, que es sobre la incongruencia en la duración del proyecto, el cual nos indica que la duración del proyecto de acuerdo a la formulación del expediente técnico es parte de construcción de la infraestructura vial, me dice que es de 5 meses, para lo cual se determina el cronograma de actividades. Pero dentro del mismo memoria descriptiva, en el cronograma de actividades, realizan un periodo de ejecución de 180 días calendarios a partir de la primera habilitación de fondos, tal como se presenta en el cronograma. Entonces, si nosotros tenemos acá 180 días, ya sea 30 días cada mes, nos sale casi 6 meses. Entonces, no estaría cumpliendo con lo que nos da un punto de 5 meses. Como segunda observación, encontramos en el presupuesto, que son las incongruencias en el costo total del proyecto, el cual nos da el costo total del proyecto, que es de 4.567.507.15, pero si nosotros hacemos un estudio del presupuesto que nos dan a conocer, solamente dan especificaciones sobre los gastos generales y sobre los costos directos, en el cual se le está colocando como el componente de la estructura, que es de 4.198.158.93, pero las cifras que son de los componentes que no son de la infraestructura y supervisor externo del proyecto no nos explica de dónde sale el total y tampoco especifica dentro del grupo. Como tercera observación, encontramos en la memoria descriptiva que son las incongruencias en la profundidad de la cimentación. Dentro del estudio de la hidrología e hidráulica, me dice que la cota de nivel de cimentación de ambos márgenes del puente Huarcaya-Chuschi recomendada es de 2.656.27 metros sobre el nivel del mar, considerando una profundidad de cimentación de 5.70 metros. Pero si nosotros vemos el documento de estudios geológicos y geotécnicos, me dice que la cimentación deberá realizarse sobre el material existente a una profundidad de 5 metros. Entonces, no hay una coherencia con lo que respecta a la profundidad de la cimentación utilizada. Bueno, como cuarta observación, dentro de la memoria descriptiva encontramos que en el plano no se especifican los límites de llanuras y otros, para los cuales se ha hecho uso del Manual de Puentes 2018, donde me indica que en el estudio de hidrología e hidráulica, en los planos de topografía se debe indicar los siguientes: los límites de llanura de inundación, los tirantes mínimos y máximos, ambos definidos según evidencias encontradas en campo y consulta a los pobladores de la zona, y se debe colocar también los niveles de agua encontrados durante el trabajo de campo. Y nos enfocamos acá en el plano, no especifican cada uno de estos puntos que se requiere para un estudio de hidrología e hidráulica. Bueno, como quinta observación encontrada dentro de la memoria descriptiva es sobre los estudios de riesgo sísmico, donde nos dan a conocer sus objetivos y alcances, metodología de análisis sísmicos, resultado de los estudios. Pero si nosotros nos apoyamos en el Manual de Puentes 2018, nos dice que tiene ciertos requerimientos para sus estudios. Él me dice que el alcance de los estudios del peligro sísmico va a depender de la zona sísmica
dónde se ubica el puente. Si nosotros vemos acá el estudio de riesgo sísmico en el puente Chuschi, no nos detalla a qué zona pertenece, si pertenece a una zona sísmica 1, 2, 3 o 4. Tampoco nos están indicando a qué tipo de puente pertenece. Revisamos en cada uno de ellos y no encontramos el tipo de puente. Pero sin embargo sí nos da a conocer la longitud, que tiene una luz de 60 metros. No nos especifican las características del suelo. No existe. Entonces no estaría cumpliendo con lo que nos pide en el Manual de Puentes 2018. Bueno, como sexta observación encontrada es en los metrados. Se ha encontrado incongruencias en el metrado de la losa en la pared. Tenemos aquí la hoja de metrado de acero y acá tenemos el plano, donde se ha realizado el conteo correspondiente del número de piezas con respecto a los aceros transversales y aceros longitudinales, tanto arriba y abajo, y no concuerdan con el número total de piezas encontradas en la hoja de metrado. Bueno, como séptima observación encontrada es en los planos, donde no cuenta con todos los elementos necesarios y el membrete no tiene toda la información correspondiente. Bueno, si nosotros nos apoyamos en el Manual de Puentes 2018, me dice que los planos de un proyecto de puentes deben contener todos los elementos necesarios para la revisión y ejecución de la obra, los mismos que deberán ser concordantes con la memoria de cálculo. En los planos se debe detallar ubicación y localización del puente. Si nos muestra la ubicación y localización del puente, vista general del puente. Sí, también tenemos la vista general del puente, esquemas de hidráulica y fluvial, esa sí nosotros no tenemos. El esquema de sondajes de suelo, tampoco existe un plano sobre esto. Encofrado de los elementos, tampoco. Tenemos a las armaduras de los elementos y componentes, estas sí tenemos con respecto a los elementos. Esquema de los procesos constructivos especiales, también tenemos. Tenemos el sistema de drenaje, el sistema de drenaje si no contamos con el plano de sistema de drenaje. Detalles de señalización, tampoco tenemos. Especificaciones especiales, tampoco tenemos. Y la tabla de metrados, tampoco encontramos dentro de este. Entonces no estaría cumpliendo con el Manual de Puentes 2018 con respecto a la presentación de planos que deberían de tener todos estos elementos para una revisión y ejecución de obra. Otro también tenemos con respecto al membrete. En cuestiones del membrete, podemos ver acá, me dice que los membretes deben de tener información sobre las entidades licitantes, nombre del puente, tipo de puente, ubicación, luz total, contenido, sobrecarga, responsabilidad del proyecto, diseño, gráfico, revisión, aprobación, escalas utilizadas y la fecha. Si nosotros vemos el membrete del puente Chuschi, podemos observar que no cuenta con toda la información que pide en el Manual de Puentes 2018. Bueno, como octava observación encontrada, encontramos dentro de las especificaciones técnicas, que es una norma transgredida. Tenemos aquí el agregado grueso, donde quiero determinar la forma, el porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado y determinado, para los cuales se ha utilizado la norma MTC E221, pero si nosotros vamos a estudiar lo que viene a ser la norma MTC E221, es para poder determinar el índice de aplanamiento y alargamiento de los agregados para carreteras. Entonces no estaría cumpliendo
con respecto al porcentaje de partículas, pero para yo poder determinar el porcentaje de las partículas chatas y alargadas, sí puedo utilizar la norma MTC E223, que es para poder determinar las partículas chatas y alargadas en agregado grueso, que tiene como objeto el método de determinación de los porcentajes de las partículas alargadas y en el agregado grueso. Como novena observación encontrada en la ingeniería del proyecto es que no existen especificaciones de los materiales como concreto y acero. Dentro de los elementos del proyecto nos dan a conocer los objetivos del proyecto, filosofía del diseño, las normas utilizadas para el diseño, pero si nosotros nos pasamos a conocer el manual de puentes, nos dice en el manual de puentes 2018 que debemos especificar los materiales. Los materiales deben satisfacer las especificaciones de las normas indicadas en este manual de puentes, tal como se especifica en el capítulo 2.5, 5.4 ASHTO, donde debemos dar a conocer el concreto y el acero, apoyándonos con estas normas de 5.42 ASHTO y 5.43 ASHTO. En el concreto, empleado en la construcción de puentes, debe ser dosificado y controlado conforme a lo establecido en el artículo 2.54, 5.42 ASHTO, y de esta norma de referencia, en el proyecto se deberá especificar la resistencia, características necesarias para atender todas las solicitaciones durante el tiempo de vida útil previsto. En cuestiones del acero, la armadura de los elementos del concreto armado o pretensado deben estar constituida por alambres, barras, cables y tendones de acero. En el caso de puentes metálicos se especifica los aceros estructurales por cada uno de los elementos. Entonces, no se está cumpliendo con el manual de puentes 2018 o con el manual de puentes 2018 con respecto a la ingeniería del proyecto. Bueno, como décima observación encontrada en la ingeniería del proyecto, no especifica la altura del gálibo. Nosotros conocemos aquí la geometría del proyecto, donde nos dan a conocer la superestructura, donde nos da la luz efectiva del puente, número de vías, ancho de vías, sobrecarga, espesor, concreto de losa y vereda, vigas diafragma, número de vigas, conectores de corte, ancho de veredas y altura de barandas, pero sin embargo no nos da a conocer la altura de gálibos, ya sean mínimas. Por ejemplo, la altura mínima de un gal en pasos de desnivel sobre un camino debe ser de 5.50 metros. También me indica que en los puentes metálicos reticulados el gálibo mínimo debe ser de 5.5 metros. Y los gálibos especificados pueden ser incrementados si el asentamiento precalculado de la superestructura excede a un pie. El gálibo vertical en los puentes peatonales será de un pie más alto que el de los puentes vehiculares. Entonces acá nos está especificando o nos está detallando cómo se debe tomar en cuenta los gálibos, ¿no? Y nos está indicando las alturas mínimas de los gálibos. Bueno, otras observaciones también encontradas es que no existe documentaciones de estudios hidrológicos e hidráulicos, estudio geológico, mecánica del suelo y exámenes geofísicos, cosa que en el Manual de Puentes 2018 nos pide ciertas documentaciones de estos estudios para poder determinar el proyecto de construcción del puente. Bueno, agradecer por su atención. Eso es todo.